Si te preguntara cuáles bibliotecas del mundo antiguo eran las más impresionantes y dónde se almacenaba más conocimiento, estoy bastante seguro de que la mayoría de la gente diría eso. Sin duda, esta habría sido la gran biblioteca de Alejandría. Y de hecho, esa biblioteca, que fue construida en la segunda mitad del siglo III a.C., era una majestuosa obra de arte. No solo era grandiosa e imponente a la vista, con un arte increíble y estatuas integradas en el edificio, sino que realmente albergaba una inmensa riqueza de pergaminos antiguos. Las obras de muchos grandes filósofos, matemáticos y poetas se guardaban ahí. Las estimaciones sobre el número de pergaminos iban desde 40.000 hasta incluso 400.000 en su apogeo, cuando esa biblioteca fue dañada repetidamente en guerras civiles y otros desastres. Una gran riqueza de conocimiento del mundo antiguo desaparecería para siempre, pero no muchas personas conectarían a la antigua Roma con un tesoro de conocimiento del mundo antiguo. Ahora, claro, sabemos que la antigua Roma era una ciudad absolutamente impresionante, posiblemente la ciudad más increíble del mundo antiguo, con 1 millón de habitantes. Pero no muchos pensarían que Roma, también, alguna vez albergó una impresionante cantidad de pergaminos antiguos llenos de conocimiento del mundo antiguo. De hecho, Roma tenía muchas bibliotecas, y algunas casi rivalizaban con la gran biblioteca de Alejandría. Pero ¿qué pasó con estas bibliotecas de la antigua Roma? ¿Y qué pasó con el conocimiento antiguo almacenado en ellas? Esta es la triste historia de las grandes bibliotecas de Roma y su declive en el Imperio Romano tardío. A principios del siglo IV, Ad Roma había alcanzado su máximo esplendor. La ciudad contaba con 1 millón de habitantes. Era la ciudad más grande de su época. Presumía de tener la asombrosa cantidad de 46.602 insulae o edificios de apartamentos, 1.790 villas o domus 11 grandes baños públicos y 856 más pequeños, 423 templos, 2 anfiteatros, 3 teatros, 3 grandes circos que eran pistas de carreras de caballos, la asombrosa cantidad de 3.785 estatuas de bronce, además de 80 estatuas doradas y 77 estatuas de marfil de dioses. Y tenía 28 bibliotecas públicas, además de numerosas bibliotecas privadas en las villas de los ricos. Estas bibliotecas públicas no eran solo espacios de almacenamiento de conocimiento antiguo, escrito en pergaminos o rollos de papiro, sino que eran centros culturales, a menudo adornados con estatuas, mosaicos y salas de lectura diseñadas para promover el prestigio imperial y la educación pública. Estas eran las bibliotecas públicas más notables. La Biblioteca Asini Pollionis, ubicada en el Atrium Libertatis, fue construida en el año 39 a.C., fue la primera biblioteca pública en Roma, financiada con los botines partos de Asinio Polio. Contaba con 10.000 a 20.000 rollos y secciones griega y latina, decoradas con bustos de varios autores. Luego estaba la Biblioteca Octaviae, construida en el año 33 a.C., ubicada cerca del Teatro de Marcelo. Estaba dedicada a Octavia, la hermana de Augusto, e incluía un museo de arte y mapas antiguos. Después de eso, se construyó la Biblioteca Apollonis Palatini en el año 28 a.C., estaba dedicada al dios Apolo, y ubicada en la colina Palatina. Augusto dedicó esta biblioteca y albergaba las obras de Virgilio, alrededor de 20.000 rollos, y se utilizaba principalmente para la propaganda imperial y recitaciones académicas. En el año 14 después de Cristo, Tiberio honró al emperador Augusto, quien había fallecido ese año, con la biblioteca Templi Divia Augusti. Estaba en el templo de Augusto, cerca del Foro Romano. Albergaba los propios escritos de Augusto y una colección de 10.000 rollos de varios otros autores. En algún momento del siglo I d.C., la Biblioteca Capitolina se añadió al complejo del Templo de Júpiter Óptimo Máximo en la colina Capitolina. Albergaba textos legales e históricos, con un tamaño de aproximadamente 5.000 a 10.000 rollos en el año 75 después de Cristo. La Biblioteca Pacis fue construida en el Templo de la Paz en el Foro de Vespasiano,
que a menudo también se llama el Foro de la Paz. Fue construida por Vespasiano después de la Guerra Judía y se enfocaba principalmente en textos orientales. Albergaba alrededor de 20,000 rollos y dentro de esa biblioteca se integró un museo de botines de la Guerra Judía. Otra biblioteca que fue construida por órdenes de Vespasiano fue la Biblioteca Vespasiani, ubicada en la Porticus de Vespasiano en el Foro Romano. Esta biblioteca contenía alrededor de 15,000 rollos, en su mayoría, historias militares del mundo antiguo. El hijo de Vespasiano, Tito, luego construyó la Biblioteca Titi en las termas de Tito. Así, estaban integradas en el complejo de baños de Tito y estaban destinadas a la lectura recreativa como parte de la experiencia de baño romana. En el año 114 después de Cristo albergaba 10,000 rollos. Luego, el emperador Trajano añadió 2 magníficas bibliotecas. Una era la Biblioteca Traiani, integrada en las termas de Trajano. Esta también era una biblioteca integrada en una casa de baños que albergaba 20,000 rollos. Estos eran en su mayoría textos científicos de antiguos matemáticos y filósofos. Y la otra que Trajano construyó fue la más grande que Roma había visto jamás. Una que, podríamos decir, casi rivalizaba con la gran biblioteca de Alejandría misma. Esta era la Biblioteca Ulpia, ubicada en el Foro de Trajano. Tenía 2 grandes salas flanqueando la columna de Trajano, una sala para griego y la otra para latín. Y esta albergaba no solo al menos 20,000, sino es que 40,000 rollos, sino también muchos libros. Por supuesto, estos no eran libros en el sentido moderno, pero tenían páginas hechas de papiro. La Biblioteca Ulpia estaba adornada con muchas estatuas y obras de arte, y además de su función como biblioteca, también servía como oficina de registros públicos. Esta lista no está completa de ninguna manera. Como dijimos, había 28 bibliotecas públicas en Roma y solo vimos 10 de ellas con más detalle. Las últimas grandes que se construyeron, podemos suponer, fueron edificadas a principios del año 300. El gigantesco complejo de baños de Diocleciano, como muchos otros baños públicos, también tenía una biblioteca pública. El emperador Magencio también mandó construir muchos edificios hasta el año 312 después de Cristo, algunos posiblemente entre las últimas bibliotecas construidas, ya que sabemos que estaba muy interesado en los textos antiguos. Ahora, dado que estas grandes bibliotecas eran públicas, está claro que todos tenían acceso a ellas. Cualquier ciudadano de Roma podía simplemente ir a una biblioteca y leer textos antiguos. Esto, por supuesto, se hacía la mayoría de las veces en el contexto del baño. Por eso muchos de los grandes complejos de baños albergaban bibliotecas públicas. Generalmente, los hombres educados como senadores, caballeros, eruditos, poetas, abogados y maestros iban a las bibliotecas. Curiosamente, las mujeres también podían ir a las bibliotecas públicas y ciertamente también había mujeres educadas. Sin embargo, en esos días, ellas eran minoría entre los lectores en bibliotecas públicas. Los esclavos y libertos a menudo trabajaban como librari o bibliotecarios. Un erudito podía llevar a un esclavo que trabajaba como copista para tomar extractos. Los rollos se almacenaban en armaria, que eran alacenas, y cada biblioteca tenía principalmente esclavos y libertos como personal, y ellos traían un rollo que le interesara al visitante. Luego los leías en la biblioteca o en los pórticos adyacentes y después devolvías el rollo, o podías pagarle a un escriba o copista para que te copiara los pasajes que más te interesaran. A veces también había lecturas y recitaciones públicas. Las bibliotecas públicas tenían horarios y vigilancia, además de asistencia, así que uno no podía simplemente merodear ahí todo el día, sino que tenía que apegarse a las reglas y a los horarios de apertura. Por cierto, el préstamo no estaba permitido, porque, como puedes imaginar, si eso hubiera estado permitido, muchos rollos nunca habrían regresado. Así que en los días de gloria de Roma, la ciudad era un centro de conocimiento del mundo antiguo. Pero ¿cuándo comenzó el declive de las bibliotecas públicas? ¿Qué les pasó? ¿Todas fueron incendiadas durante los saqueos de Roma? En el siglo V, los visigodos, los vándalos, los soldados de Gerishimus y las guerras góticas destruyeron todo. Bueno, quizá te sorprenda saber que el declive comenzó mucho antes. Fue un proceso lento y prolongado
con muchas etapas que duraron siglos. Por supuesto, está claro que los incendios, que a menudo se propagaban por Roma, especialmente después de grandes terremotos, tuvieron un efecto muy brutal en las bibliotecas públicas. Pero mientras el imperio fue fuerte, los daños casi siempre se reparaban rápidamente, y los rollos a menudo tenían copias que podían usarse para restaurar el conocimiento rápidamente y volver a llenar las bibliotecas con rollos recién producidos. A medida que la salud del imperio empeoraba, los incendios aumentaban, ya que los disturbios eran más frecuentes. Por ejemplo, en el año 191 después de Cristo, durante el tiránico reinado del emperador Cómodo y su prefecto pretoriano Cleanda, igualmente tiránico, hubo enormes disturbios en toda la ciudad. Sabemos que la biblioteca Pachis fue dañada en 191 después de Cristo por un incendio. Durante la crisis del siglo III, cuando la economía romana comenzó a tambalearse, con enormes invasiones, guerras civiles y plagas que asolaban el imperio, es claro que se podía gastar menos dinero y tiempo en adquirir y preservar el conocimiento cuando la propia supervivencia del imperio estaba en juego. Se supone que alrededor del 50% de las bibliotecas públicas sufrieron algún tipo de daño durante ese tiempo, y restaurar estos rollos quemados, por supuesto, no era una prioridad muy alta en ese momento. Esto también es evidente con la Biblioteca de Alejandría. A muchos les sorprenderá saber que la biblioteca ya había dejado de existir para la década de 260 después de Cristo. Los repetidos desastres de la crisis del siglo III tuvieron un efecto brutal en las bibliotecas públicas. En las décadas siguientes, Alejandría fue saqueada varias veces por diferentes facciones, los palmiranos y varios emperadores y usurpadores. Sin embargo, Roma no tuvo ese destino. Sin embargo, el mantenimiento de las bibliotecas públicas dependía de la financiación imperial. Y cuando los tiempos eran difíciles, no debería sorprender que los fondos se destinaran al ejército y a la defensa del imperio. En lugar de mantener las bibliotecas, esto también se nota mucho en la cantidad de nuevos descubrimientos científicos o de obras filosóficas notables. Estos habían disminuido drásticamente después de la Edad de Oro del siglo I a.C., hasta mediados del siglo II d.C. El declive ya había comenzado con el inicio de la peste antonina en la década de 160 después de Cristo. Pero aún así, a pesar de esto, todavía podríamos decir eso. A principios del 300, durante el reinado del emperador Maxencio, Roma todavía albergaba un impresionante depósito de conocimiento antiguo. Sí, las colecciones eran solo la mitad de grandes de lo que habían sido durante el apogeo de mediados del siglo II d.C., pero seguían siendo impresionantes. El siguiente gran desastre para Roma ocurrió en el siglo IV d.C. Sí, incluso antes de que la ciudad fuera saqueada repetidas veces por invasores extranjeros. La decadencia de las bibliotecas públicas ya había comenzado, cuando el famoso historiador romano Amiano Marcelino estuvo en Roma, donde vivió sus últimos años. Él escribió esto en 390 después de Cristo. En los viejos tiempos, Roma estaba llena de hombres que cultivaban el conocimiento, pero ahora la nobleza pasa su tiempo en el juego, la glotonería y la ociosidad. Presumen de poseer miles de libros que nunca leen. Sus bibliotecas son solo decoraciones. Las bibliotecas públicas, antes abiertas a todos, ahora están cerradas permanentemente. Como tumbas, la búsqueda del conocimiento está muerta ahora. Este era un estado de cosas muy triste. Entonces, ¿qué pasó entre el año 312 después de Cristo y el 390 después de Cristo que sería tan desastroso para la búsqueda del conocimiento? Lo que llevó a Amiano a escribir que las bibliotecas públicas estaban, como tumbas, permanentemente cerradas. Bueno, el primer gran desastre para Roma fue, como tantas veces, el emperador Constantino. De hecho, mi mayor crítica a Constantino es que, aunque fue increíble para Constantinopla y Oriente, podríamos decir eso, él le dio el golpe de gracia a la antigua capital, Roma, cuando abrió su nueva capital de Constantinopla en Oriente en el año 330 después de Cristo. Los mejores eruditos, escribas y fondos de Roma se fueron todos a Constantinopla. Por lo tanto, el mantenimiento de las bibliotecas públicas comenzó a decaer cada vez que había un terremoto o un incendio. Faltaba financiamiento para restaurar las grandes obras de antiguos escritores. Además de eso,
Muchas bibliotecas estaban en templos paganos, por ejemplo, la Biblioteca Apollonis Palatini en el templo de Apolo en la colina Palatina. Los edictos de Teodosio en los años 380 y 390 después de Cristo reprimieron el culto pagano, lo que llevó al cierre de muchas bibliotecas. Ahora, si combinamos esto con el abandono que había ocurrido desde Constantino, obtenemos una imagen más clara de lo que había sucedido. Esto empeora por el hecho de que los rollos escritos en pergamino o papiro no eran realmente duraderos. Comenzaban a pudrirse si se descuidaban y muchas veces eran devorados por insectos. Ammianus escribió que algunos romanos intentaron salvar los textos antiguos en sus propias bibliotecas privadas, pero lamentó que no los leían. Los tenían solo como decoración. Ahora, por supuesto, podría ser que Ammiano estuviera exagerando, pero aún así ciertamente contenía al menos una pizca de verdad. El declive del aprendizaje había comenzado en el siglo III, pero se aceleró aún más con la agresiva intolerancia antipagana de Constantino y Teodosio. Así que cuando Roma fue saqueada por primera vez en 800 años, en el año 410 después de Cristo, muchas de las antiguas bibliotecas ya estaban en decadencia. Muchas habían sido cerradas décadas antes. Los pergaminos pudriéndose y siendo devorados por insectos décadas atrás, debió de ser un espectáculo muy lamentable. El saqueo de los visigodos, por supuesto, también causó algunos daños a algunas bibliotecas, pero aún así, para el año 455, poco antes del saqueo de los vándalos, todavía había algunas bibliotecas en funcionamiento. Pero luego vino el saqueo de los vándalos, y los vándalos se llevaron muchos de los antiguos rollos o incendiaron muchos otros. El saqueo de Ricimer en 472 después de Cristo. Luego, los combates posteriores en la ciudad también provocaron muchos incendios, dañando lo poco que quedaba del conocimiento antiguo. Para el año 500 después de Cristo, podemos asumir que la mayoría de las bibliotecas públicas eran cascarones vacíos, donde por fuera los edificios seguían mayormente intactos, pero por dentro estaban vacíos y desolados. Por dentro, donde alguna vez se había almacenado conocimiento, ahora solo se veían telarañas. ¿Cuántas de las antiguas bibliotecas seguían funcionando en ese momento? Es desconocido. Si es que había alguna, probablemente no. Más de unas cuantas de las 28 bibliotecas públicas todavía tenían pergaminos antiguos. Las demás llevaban mucho tiempo vacías. Y luego vinieron las guerras góticas, increíblemente desastrosas, y lo poco que había quedado después de los incontables desastres de los siglos anteriores, ahora fue absolutamente y totalmente destruido. No quedó nada en el siglo VI tardío del antiguo conocimiento. Lo poco que se había salvado ahora se copiaba en los monasterios de la Alta Edad Media. Y este es el conocimiento que tenemos hoy en día. La mayoría de las obras de los autores antiguos se han perdido para siempre, y solo podemos especular sobre qué más habían escrito. Aquí tienes un resumen detallado de lo que sucedió exactamente con las 10 grandes bibliotecas públicas de la antigua Roma mencionadas anteriormente. La biblioteca Asinipollionis probablemente fue dañada en los incendios del siglo III d.C. No se menciona una destrucción específica, pero el sitio había caído en desuso. Para el siglo IV fue reutilizada bajo los emperadores cristianos posteriores. Luego la Biblioteca Octaviae fue destruida en un incendio en el año 80 después de Cristo. Fue reconstruida por el emperador Domiciano, pero resultó gravemente dañada durante la crisis del siglo III. Probablemente fue saqueada en el saqueo de 410 después de Cristo. Para el siglo VI el sitio se utilizaba como cantera. La Biblioteca Apollonis Palatini fue parcialmente dañada en el incendio del año 64 después de Cristo. Fue reconstruida, pero decayó después de la crisis del siglo III. Sus restos posiblemente fueron saqueados durante el saqueo visigodo del año 410 después de Cristo. Fue abandonada a finales del siglo V. La Biblioteca Templi Divia Augusti probablemente fue destruida en el incendio del año 80 después de Cristo, pero nunca fue completamente reconstruida. Decayó tras trasladar la capital a Constantinopla y fue saqueada en 410 después de Cristo. La Biblioteca Capitolina fue dañada durante el saqueo de los vándalos en 455 después de Cristo, sufriendo daños estructurales. En las guerras góticas del siglo VI, fue completamente abandonada después de las guerras góticas.
La biblioteca Pachis fue dañada en el incendio del año 191 después de Cristo y fue reconstruida después, pero luego fue descuidada ya sea en el siglo III o IV. Fue saqueada por los vándalos. Sus ruinas aún son visibles hoy en día. La biblioteca Vespasiani fue destruida en el incendio del año 80 después de Cristo, luego parcialmente reconstruida, pero también fue saqueada en los saqueos de 410 y 455. Para finales del siglo VI prácticamente había desaparecido. La biblioteca Titi fue dañada en el incendio de la crisis del siglo III y probablemente saqueada en el año 455 después de Cristo. El complejo de baños había sobrevivido hasta el siglo VI, posiblemente la biblioteca también, pero luego fue completamente destruido durante las guerras góticas. La biblioteca Traiani sobrevivió hasta el siglo V, pero lamentablemente también fue saqueada durante el saqueo de los vándalos. El complejo de baños fue destruido, como sucedía tan a menudo en las guerras góticas. La más grande de las bibliotecas romanas, la Biblioteca Ulpia, también fue la que más tiempo sobrevivió. Estaba en uso antes del saqueo, y como muchas bibliotecas, fue saqueada. Durante ese evento tan brutal, sabemos que el emperador Avito mandó construir un busto de Sidonio Apulinadis en la biblioteca ulpiana. Luego volvió a ser dañada durante el saqueo de Ricimer en el año 472 y finalmente fue destruida en las guerras góticas, cuando Totila, el rey godo, mandó incendiar el foro de Trajano durante el saqueo de 546. Vemos así que dos eventos fueron los más mortales para las antiguas bibliotecas de Roma: el saqueo vándalo de 455 y la guerra gótica casi un siglo después. Antes del saqueo vándalo, aunque las bibliotecas habían estado descuidadas durante mucho tiempo, esencialmente seguían activas y en uso, especialmente la biblioteca Ulpia. Pero después del saqueo vándalo, realmente debió haber sido un espectáculo lamentable. Pero luego, en las guerras góticas, especialmente el saqueo de Totila en el año 546 después de Cristo, debió haber sido un desastre gigantesco. Para las últimas bibliotecas que quedaban después del 546 después de Cristo, podemos asumir que no sobrevivió ni una sola biblioteca. Y así, con la desaparición definitiva de las antiguas casas de aprendizaje, ¿realmente comenzaron la Edad Media? Gracias por vernos, amigos de la historia romana. Un agradecimiento especial a nuestros Patreons y miembros de YouTube, porque es gracias a ustedes que sigo haciendo videos para este canal. Ustedes son maravillosos. Y si quieren aprender más sobre el declive de la ciudad de Roma en el siglo V, pueden ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieren aprender cómo Roma se transformó durante un periodo de 1000 años después de su apogeo, pueden ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias, Tibiago y Benevalite.